Mi novia me acusó de infiel. Y terminó siendo ella la que me engañó. Me llamo David, tengo 25 años y hasta hace poco estaba convencido de que tenía una relación bastante sólida con Carolina, mi novia de 22. Llevábamos 1 año y medio juntos. No éramos una pareja perfecta, obviamente teníamos discusiones y días malos, pero nunca habíamos pasado por algo que realmente pusiera en duda nuestra relación. Hasta aquella noche. Todo empezó en una fiesta bastante normal. Unos amigos en común habían organizado una reunión en una casa. Había música, alcohol y bastante gente que conocíamos. Carolina estaba conmigo y, durante las primeras horas, todo iba bien. En un momento, ella se encontró con unas amigas a las que llevaba tiempo sin ver y se quedó hablando con ellas. Yo aproveché para reunirme con algunos amigos. No estaba haciendo nada extraño. Ni siquiera estaba buscando hablar con otras mujeres. Simplemente estaba pasando el rato. Entonces se me acercó una chica que conocía muy poco. Creo que era amiga de uno de los anfitriones. Había bebido bastante y estaba mucho más desinhibida de lo normal. Me preguntó mi nombre y empezó a hablar conmigo. No recuerdo exactamente de qué. Yo respondía por educación, pero no estaba coqueteando con ella. Ni siquiera me interesaba la conversación. Y entonces ocurrió. Sin avisar, la chica me agarró la cara con las 2 manos y me besó. Todo pasó en cuestión de segundos. Me quedé completamente sorprendido. Tardé quizá un segundo en reaccionar, pero apenas entendí lo que estaba pasando, la aparté. Di un paso hacia atrás y le dije que qué estaba haciendo. Y justo en ese momento escuché una voz detrás de mí. ¿David? Me giré. Era Carolina. Su expresión cambió cuando me vio. O mejor dicho, cuando vio la escena. Ella había entrado justo en el momento en que la chica me estaba besando y cuando yo acababa de apartarla. Desde donde estaba, era imposible saber qué había ocurrido antes. Carolina me miró fijamente. Tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué estás haciendo? Carolina, espera. No fue lo que parece. ¿No fue lo que parece? Ella me besó. Yo no hice nada. Intenté acercarme, pero Carolina retrocedió. Algunos de mis amigos habían visto lo ocurrido y se acercaron inmediatamente. Carolina, es verdad, dijo uno de ellos. David no hizo nada. Ella se le lanzó. Otro intentó explicarle lo mismo. Pero Carolina parecía incapaz de procesar lo que estábamos diciendo. Me miraba como si acabara de descubrir algo horrible sobre mí. No puedo creer esto, murmuró. Te estoy diciendo la verdad. No quiero hablar contigo. Y antes de que pudiera responder, salió de la casa. Fui detrás de ella. La alcancé en la calle y traté de detenerla. Carolina, por favor. Escúchame un minuto. No quiero hablar. Solo déjame explicarte. Ya vi suficiente. Pero no hice nada. Ella me miró unos segundos. Tenía lágrimas corriéndole por las mejillas. Ahora mismo no quiero escucharte, David. Después se fue con una de sus amigas. Me quedé parado en la calle viendo cómo el carro se alejaba. Esa noche le escribí varias veces. Nada. Al día siguiente tampoco respondió. La llamé. Nada. Le mandé mensajes explicándole nuevamente lo ocurrido y diciéndole que cualquiera de los que estuvieron en la fiesta podía confirmárselo. Nada. Hasta que, cerca del mediodía, finalmente recibí un mensaje. Solo decía. Estoy confundida. No quiero hablar por ahora. Eso fue todo. Después volvió a desaparecer. Pasaron 2 días. Yo seguía sin entender qué estaba pasando. La veía conectada en redes sociales. Incluso publicó un par de historias. Pero mis mensajes seguían sin respuesta. No sabía si estaba intentando procesar lo ocurrido, si estaba pensando en terminar conmigo o si simplemente estaba demasiado dolida para hablar. Y aunque una parte de mí entendía que la escena que había visto podía haber sido devastadora, otra parte empezaba a sentirse desesperada. Porque yo sabía lo que había pasado. No la había engañado. No había besado a esa chica. No había buscado que ocurriera. Me habían puesto en una situación que yo no había provocado y, aún así, parecía que era yo quien tenía que demostrar que era inocente. Finalmente le escribí un mensaje largo. Le dije que no quería presionarla, pero que necesitaba que supiera que estaba diciendo la verdad. Que podía hablar con cualquiera de los presentes. Que yo no tenía nada que ocultar. Y después de enviarlo hice algo que quizá no debía hacer. Me quedé mirando el teléfono durante horas, esperando que aparecieran esas 2 pequeñas marcas de que había leído el mensaje. Nunca aparecieron. Y ahí empecé a preguntarme algo que hasta ese momento ni siquiera había considerado. ¿Y si Carolina realmente terminaba conmigo por algo que yo no había hecho?
No sabía que aquello apenas era el comienzo. Pasaron varios días antes de que Carolina aceptara verme. Durante ese tiempo, apenas hablamos. Cuando le escribía, sus respuestas eran cortas y frías. Estoy bien. Necesito tiempo. No quiero hablar de eso. Yo intentaba respetarlo, aunque cada día que pasaba me sentía peor. Finalmente, una tarde me escribió. ¿Podemos hablar? Sentí alivio. Nos encontramos en un lugar tranquilo. Cuando la vi, lo primero que noté fue que parecía agotada. Nos sentamos frente a frente y durante unos segundos ninguno dijo nada. Entonces Carolina habló. Hablé con varios de los que estuvieron en la fiesta. No respondí. Me contaron lo mismo que tú. Sentí que por fin podía respirar. Entonces sabes que no hice nada. Ella bajó la mirada. Sí. Te creo. Aquellas 2 palabras deberían haber solucionado todo. Pero no lo hicieron. Me dijo que entendía que la chica se hubiera lanzado sobre mí y que había visto la situación desde el peor ángulo posible. Reconoció que había reaccionado impulsivamente y que quizá había sido injusta conmigo. Yo pensé que, después de eso, podríamos volver poco a poco a la normalidad. Pero algo había cambiado. Empezamos a vernos otra vez, aunque ya no se sentía igual. Carolina estaba distante. Antes podía abrazarme sin motivo, buscar mi mano mientras caminábamos o acercarse a besarme en medio de una conversación. Ahora casi todo tenía que iniciarlo yo. Si la abrazaba, me correspondía, pero sin la misma cercanía. Si intentaba besarla, me dejaba, pero era diferente. Como si una parte de ella estuviera ahí y otra siguiera atrapada en aquella noche. Al principio pensé que solo necesitaba tiempo. Después empecé a notar algo todavía más extraño. Ya no quería tener intimidad conmigo. No la presionaba. Nunca lo hice. Pero era evidente que algo había cambiado. Antes nuestra vida íntima era bastante activa. Carolina incluso solía ser quien tomaba la iniciativa muchas veces. Ahora siempre estaba cansada. Si intentaba acercarme, cambiaba de tema. A veces decía que tenía sueño. Otras simplemente se alejaba. Una noche le pregunté directamente. ¿Todavía estás pensando en lo de la fiesta? No. Entonces, ¿qué pasa? Nada. Carolina, si pasa algo. Se quedó callada. Ya te dije que te creo, David. Entonces no entiendo por qué siento que estás conmigo pero no estás realmente conmigo. No respondió. Ese silencio me dolió más que cualquier discusión. Porque podía entender que estuviera herida. Podía entender que necesitara tiempo. Lo que no podía entender era que me dijera que todo estaba bien mientras cada día me demostraba lo contrario. Pasaron semanas así. Yo intentaba recuperar nuestra relación. Ella parecía simplemente dejarse llevar. Y cuanto más intentaba acercarme, más sentía que estaba empujando una puerta que alguien había cerrado desde el otro lado. Hasta que un día ya no pude seguir fingiendo. Le pedí que habláramos seriamente. No puedo seguir así, le dije. Si ya no quieres estar conmigo, prefiero que me lo digas. Carolina volvió a decir que estaba cansada. Que tenía mucho trabajo. Que necesitaba tiempo. Pero esta vez no me lo creí. Llevas un mes diciéndome lo mismo. Ella suspiró. David, no quiero discutir. Yo tampoco. Quiero saber qué está pasando. No pasa nada. Entonces mírame y dime que estás bien conmigo. Carolina levantó la mirada. No dijo nada. Y en ese momento entendí que había algo que no me estaba contando. Solo que todavía no sabía qué era. La discusión terminó de una manera que jamás habría imaginado. Carolina empezó a llorar. Al principio pensé que estaba simplemente cansada de discutir. Pero entonces empezó a temblar. Se llevó las manos a la cara y respiró varias veces intentando tranquilizarse. ¿Qué pasa? Le pregunté. No contestó. Carolina, dime qué pasa. Ella me miró. Y entonces dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. Fui yo. Me quedé confundido. ¿Qué? El que hizo algo fui yo. Sentí que no había entendido. ¿De qué estás hablando? Carolina comenzó a llorar todavía más. Yo te fui infiel. Me quedé completamente quieto. Durante unos segundos no pude procesarlo. ¿Qué acabas de decir? Después de la fiesta. Sentí un vacío en el estómago. ¿Después de la fiesta? Carolina asintió. Me explicó que cuando salió de aquella casa estaba convencida de que yo la había engañado. Estaba furiosa. Se sentía traicionada. Su amiga intentó llevarla a su casa, pero Carolina no quiso quedarse con ella. Quería estar sola. Así que pidió un Uber.
Y fue durante ese trayecto cuando tomó la decisión que cambiaría todo. Según ella, estaba llena de rabia. Había bebido. Pensaba que yo acababa de traicionarla. Y cuando notó que el conductor la miraba con interés, decidió hacer algo para devolvérmela. No fue algo que ocurriera por accidente. Ella lo reconoció. Lo buscó. Y terminó teniendo relaciones con él dentro del vehículo. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Lo hiciste porque pensabas que yo te había engañado? Sí. ¿Y después qué? Me arrepentí. La miré sin saber qué decir. ¿Y por eso estuviste un mes tratándome como si yo hubiera sido el culpable? Carolina empezó a llorar. No sabía cómo decírtelo. ¿No sabías cómo decírmelo? Mi voz empezó a subir. Me hiciste creer que yo había destruido nuestra relación. Lo sé. Yo pasé semanas pensando que te había perdido por algo que no hice. Lo sé, David. Y tú eras la que me estaba engañando. Carolina no respondió. Solo lloraba. Entonces me explicó por qué había evitado la intimidad conmigo durante todo ese tiempo. Después de lo ocurrido empezó a sentir picazón y un flujo extraño. Se asustó. Pensó que podía haber contraído una infección o alguna enfermedad de transmisión sexual. Pero no fue al médico inmediatamente. En lugar de eso, se alejó de mí. Según ella, tenía miedo de contagiarme algo y también miedo de confesar lo que había hecho. De repente entendí todos aquellos meses de distancia. Las excusas. Los rechazos. La frialdad. No había sido porque todavía estuviera traumatizada por verme con aquella chica. Era porque ella cargaba con una culpa que no sabía cómo enfrentar. Me quedé mirándola. ¿Y por qué no me lo dijiste desde el principio? Tenía miedo. ¿Miedo de qué? De perderte. Solté una risa amarga. Carolina, me perdiste precisamente por hacer esto. Ella intentó acercarse. David, yo estaba dolida. Pensé que me habías engañado. Pero no lo hice. Lo sé. Y aún así decidiste acostarte con otro. Sí. Ahí fue cuando entendí que no había ninguna explicación que pudiera arreglarlo. No importaba cuánto llorara. No importaba cuánto dijera que se arrepentía. Ella había tomado una decisión. Y después había dejado que yo cargara con las consecuencias. Me levanté. No quiero seguir hablando. Por favor. No. David, déjame explicarte. Ya me explicaste suficiente. Salí de allí mientras ella seguía llorando. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo durante horas, repasando cada conversación de las últimas semanas. Y cuanto más pensaba, peor me sentía. Porque yo había pasado todo ese tiempo intentando demostrarle que era inocente. Mientras ella escondía la verdad. Al día siguiente la bloqueé. No sabía qué iba a hacer con mi vida. Pero sí sabía una cosa. No podía seguir siendo parte de aquella relación. Las semanas siguientes fueron mucho más difíciles de lo que esperaba. Yo había pensado que, después de terminar la relación, sentiría alivio. No fue así. Estaba enojado. Estaba decepcionado. Y también estaba triste. Porque una cosa es dejar una relación que ya no funciona y otra muy distinta es descubrir que la persona en la que confiabas fue capaz de engañarte y después hacerte sentir culpable por algo que no hiciste. Carolina intentó buscarme. Primero fueron mensajes. Después correos. También me llegaron audios desde números que no conocía. Todos decían prácticamente lo mismo. Que estaba arrepentida. Que me amaba. Que había cometido un error. Que quería una oportunidad para arreglar las cosas. Al principio no respondí. Después escuché algunos de los audios. En uno de ellos me dijo que finalmente había ido al médico. La infección que había tenido no era algo grave. El médico le había dicho que podía tratarse de una infección común y que no necesariamente tenía relación con lo ocurrido aquella noche. Cuando escuché eso, me quedé en silencio. Porque parecía que Carolina pensaba que esa información podía cambiar algo. Como si el hecho de no haber contraído una enfermedad grave hiciera que su infidelidad fuera menos importante. No podía ser así. El problema nunca había sido solamente con quien se acostó. El problema era todo lo que vino después. Me mintió. Me hizo sentir culpable. Me dejó creer que nuestra relación se estaba destruyendo por mi culpa. Y durante semanas yo intenté reparar algo que ella había roto. Por eso decidí bloquearla definitivamente. Redes sociales. Correo. Números desconocidos. Todo. No lo hice porque dejara de importarme. Lo hice porque todavía me importaba demasiado. Cada mensaje suyo me hacía retroceder. Cada explicación volvía a abrir la misma herida. Y necesitaba cortar eso.
Aún así, hubo noches en las que me pregunté si había tomado la decisión correcta. Recordaba cómo empezó nuestra relación. Las primeras citas. Las conversaciones hasta la madrugada. Los planes que hicimos. Las cosas pequeñas que solo nosotros entendíamos. Todo eso seguía existiendo en mi cabeza. Pero ahora estaba acompañado por una imagen que no podía borrar. Carolina entrando a aquella fiesta. Yo siendo acusado de algo que no había hecho. Y después descubriendo que, mientras yo intentaba demostrar mi inocencia, ella había hecho exactamente aquello de lo que me acusaba. Eso fue lo que más me costó aceptar. No la infidelidad por sí sola. La mentira que vino después. Durante un tiempo incluso llegué a preguntarme si yo había hecho algo mal. Si había sido suficiente. Si podía haber evitado que ella tomara aquella decisión. Pero después entendí algo. Las decisiones de otra persona no son automáticamente responsabilidad mía. Yo no elegí que esa chica me besara. Y Carolina sí eligió acostarse con otro hombre. Podía estar dolida. Podía estar confundida. Podía haber bebido. Pero seguía siendo una decisión suya. Y aceptar eso fue importante para poder empezar a recuperarme. No estoy diciendo que ya esté bien. Todavía tengo días malos. Hay momentos en los que me acuerdo de todo y siento rabia otra vez. Pero ya no estoy intentando encontrar una explicación que cambie lo ocurrido. Porque no existe. Lo que pasó, pasó. Y ahora tengo que decidir qué hago con lo que queda. Durante mucho tiempo pensé que perder una relación significaba perder una parte de mí. Ahora empiezo a verlo de otra manera. A veces terminar algo también significa recuperar la tranquilidad que habías perdido sin darte cuenta. Todavía me duele. Pero por primera vez desde aquella fiesta, siento que el dolor ya no controla cada decisión que tomo. Y eso me lleva a la última parte de esta historia. Han pasado algunas semanas desde la última vez que hablé con Carolina. No volvimos. No hubo una reconciliación. No hubo una última oportunidad. Y creo que fue lo mejor. Durante los primeros días después de bloquearla me costaba incluso aceptar que realmente se había terminado. Había momentos en los que quería desbloquearla. Pensaba que quizá debería escucharla una vez más. Quizá necesitaba una explicación mejor. Quizá, después de todo, todavía existía una forma de salvar lo que tuvimos. Pero cada vez que pensaba en volver, recordaba cómo me sentí cuando me confesó la verdad. Recordaba que durante semanas yo había estado intentando demostrarle que no la había engañado. Recordaba que ella sabía que yo era inocente y aún así decidió mantenerme en la oscuridad. Y entonces entendía por qué no podía volver. No porque no la hubiera amado. Precisamente porque la amé, me dolió tanto. Nunca antes me habían sido infiel. Había tenido otras relaciones y algunas habían terminado mal, pero nunca había experimentado algo parecido. Por eso los primeros días dudé incluso de mí mismo. Me preguntaba si había sido demasiado duro. Si debía perdonarla. Si todo el mundo comete errores y quizá yo estaba dejando ir a alguien por una sola noche. Pero luego entendí que no se trataba de una sola noche. Había sido una cadena de decisiones. La infidelidad. La mentira. El silencio. La forma en que me hizo creer que yo era el problema. Y finalmente la confesión. No podía fingir que todo eso no había ocurrido. Carolina siguió intentando comunicarse conmigo durante un tiempo. Yo no respondí. No porque quisiera castigarla. Simplemente ya no quería formar parte de aquella dinámica. Necesitaba distancia para volver a escuchar mis propios pensamientos. Y poco a poco empecé a sentirme diferente. Volví a salir con mis amigos. Volví a concentrarme en mis cosas. Empecé a dormir mejor. Algunos días todavía me cuesta. No voy a fingir que una ruptura así se supera de la noche a la mañana. Pero ya no siento que tenga que entender cada detalle para poder seguir adelante. También dejé de preguntarme si Carolina realmente me amaba. Quizás sí. Quizá todavía me ama. Quizá se arrepiente de verdad. Pero el amor por sí solo no garantiza que una relación funcione. Puedes amar a alguien y aún así tomar una decisión que destruya la confianza. Puedes arrepentirte y aún así no poder reparar el daño. Y eso fue lo que finalmente acepté. No sé qué será de Carolina. Tampoco quiero saberlo. Ya no necesito descubrir si algún día entenderá completamente lo que hizo. Eso dejó de ser mi problema. Mi problema ahora soy yo. Volver a confiar en mí. Dejar de culparme por decisiones que no tomé. Y aprender a reconocer que una relación no debería hacerte vivir permanentemente intentando demostrar que eres inocente. Aquella noche empezó con un beso que yo nunca quise. Durante semanas pensé que ese había sido el momento que destruyó mi relación. Ahora sé que no. El verdadero quiebre ocurrió después.
Cuando Carolina decidió responder a una supuesta traición con una traición real. Y cuando decidió ocultármelo mientras yo intentaba salvar nuestra relación. Eso fue lo que terminó con nosotros. Hoy todavía tengo recuerdos de ella que me hacen sonreír. Y otros que todavía me duelen. Supongo que ambas cosas pueden existir al mismo tiempo. No necesito odiarla para dejarla atrás. Solo necesito aceptar que ya no quiero esa relación en mi vida. Algún día volveré a enamorarme. Y cuando lo haga, espero encontrar a alguien con quien pueda hablar incluso cuando las cosas sean difíciles. Alguien que confíe en mí. Alguien que, si algo le duele, me lo diga en lugar de castigarme por algo que no hice. Por ahora no estoy buscando eso. Solo quiero estar tranquilo. Después de todo lo que pasó, eso es lo que más valoro. Y creo que, finalmente, estoy empezando a recuperar esa tranquilidad.